ellos? ¿Qué cultivaban? Dímelo, a ver, ¿qué cultivaban ellos? A ver, ¿qué cultivaban ellos, muchachos? Ya, muy bien, Reyes, excelente, muy bien, cámara, no, cámara. El maíz es de América, chicos, ¿de dónde sacan esa idea? ¿Ah? No estamos en historia de Perú, recuerda, estamos en historia universal. El trigo y la cebada, el maíz no, el maíz no, el maíz es de América, no te olvides. Estamos en Asia. Profe, una pregunta. ¿Y para poder cultivar utilizaron alguna herramienta, algún animal que les ayudaba en la agricultura? Dime, ¿sí o no? ¿Ah? Ujú. A ver, vamos, ¿qué tal? ¿Qué me dices? A ver tú. Claro, utilizaban la azada, por ejemplo, esa herramienta, y utilizaban al buey. Muy bien, al buey. Claro que sí. Utilizaban al buey, muchachos, como un animal obviamente que jalaba, ¿no? Con su fuerza el arado de madera y así se terminaba la labranza. Luego venía la siembra, no te vayas a olvidar. Luego venía la siembra, ¿no? No te vayas a olvidar de esto, por favor. Profe, una pregunta. ¿Qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de grupos sociales vivían en Mesopotamia? Recuerda, la sociedad en Mesopotamia era una sociedad clasista. Profe, una sociedad clasista, sí, habían dos clases sociales. Recuerden que la sociedad es jerarquizada. Profe, ¿qué significa eso? Que no todas las personas tenían los mismos beneficios, recuerda. Habían personas que tenían, por ejemplo, mayores beneficios que otras. No te vayas a olvidar de esto, ¿ah? ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Claro, había una llamada clase dominante y una llamada clase dominada. Profe, una pregunta. Quiero saber yo, ¿quién conformaba la clase, por ejemplo, dominante? Bueno, la clase dominante aquí en Mesopotamia la estaban conformando, chicos, ¿sabes quién? Los sacerdotes, no te vayas a olvidar. Ellos conformaban la clase dominante. Pero también, ¿quiénes? También, chicos, los militares, no te vayas a olvidar. Sacerdotes y militares, ambos conformaban el sector de la clase dominante, no te vayas a olvidar. Ambos, no te vayas a olvidar, ambos conformaban el sector de la clase dominante. Profe, una pregunta. Y la clase dominada, bueno, la clase dominada estaba conformada por el pueblo. Y aquí tengan mucho cuidado. ¿Por qué, profe? Porque cuando yo te menciono a pueblo, muchachos, cuando yo te menciono a pueblo, recuerda, el pueblo está conformado no solamente por agricultores o por ganaderos, sino también está conformado por comerciantes, artesanos. Profe, usted cuando dice artesanos, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son los artesanos? Bueno, recuerda que los artesanos vienen a ser aquellas personas que, por ejemplo, se dedican a elaborar, ¿qué cosa? A ver, a elaborar joyas, ¿no? En base a metal o piezas textiles, ¿no? Por ejemplo, ellos son los artesanos, los ceramistas también son llamados artesanos, no te vayas a olvidar. Y sí, Lazo, claro, como los sacerdotes y los militares tenían mucho poder aquí, ¿no? Sobre todo los sacerdotes eran los que gobernaban en un comienzo en la región de Mesopotamia. Por eso podemos decir que en Mesopotamia habían gobiernos teocráticos en un comienzo. Y después, ¿no? Los gobiernos van a estar en manos de quienes, de los militares. Por lo tanto, van a haber sociedades que van a tener un gobierno teocrático y van a haber sociedades que van a tener un gobierno de tipo militar. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Entonces hay un gobierno teocrático y hay un gobierno militar. Por favor, no olvidar este punto, ¿ya? No olvidar este punto. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros lo siguiente, muchachos. Miren, cuando hablamos de aportes, aportes culturales, los pueblos de Mesopotamia nos han dejado varios aportes, como por ejemplo, en arquitectura, importante, ¿ah? Importante. Recuerden que los sumerios, que fueron los primeros pueblos, el primer pueblo que se estableció en Mesopotamia, los sumerios se dedicaron, por ejemplo, para que te acuerdes nada más, ellos se dedicaron a la crianza, a la crianza, o mejor dicho, a la elaboración del ladrillo. Y el ladrillo les sirvió para edificar los sigurats. ¿Qué cosas son los sigurats?
Mira la imagen, por favor, no te Profesor, olvides. disculpe una pregunta. ¿Y cómo descubrieron el ladrillo o a qué base lo hicieron? En base al barro, el barro, ¿no? Es en forma, cuando se termina secando, da origen al ladrillo. Ellos se dan cuenta de que esto puede servir para poder edificar, por ejemplo, paredes. Ujú. Recuerden que todo inició a través de una práctica tipo juego, ¿no? Experimentar con este material. Ujú, así es. Ahora, ellos no crearon el cemento, ¿ah? El cemento es una creación romana. Ya, a ver, dime, esto se llama sigurat. Dime, ¿para qué servía? Era una construcción multifuncional. Tenía la forma piramidal, trunca y escalonada. ¿Para qué servía? A ver, alguien está hablando, pero lo escucho muy bajito. Ya, Era no era como, una zona de sacrificios. no era No era zona una de zona. sacrificios, era una zona política. Sí, sí, hay que decirlo, muchachos. No se olviden de esto. Es un centro de gobierno, es un lugar político. Es decir, cada ciudad, por ejemplo, en la época sumerio, cada ciudad tenía, no te olvides, tenía, se puede decir, cada ciudad venía teniendo, muchachos, eh, a ver, ¿cómo les explico? Cada ciudad tenía un sigurat y en ese sigurat vivían los gobernantes. En ese caso, los sacerdotes, por ejemplo. Y desde ahí se tomaban decisiones en el gobierno. Por eso se dice que es una construcción de tipo política. Pero también era un lugar de almacenamiento. Por ejemplo, las personas llevaban ofrendas, tributos, ¿no? Al gobierno y estos eran almacenados aquí. No te vayas a olvidar. Sí, eso es cierto, muy cierto. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros, debemos tomar en cuenta, muchachos, que, por ejemplo, los Sigurat también eran observatorios astronómicos, como algunos lo han dicho. Claro que sí. Recuerda, profe, observatorios astronómicos, sí, muchachos, eran llamados así, observatorios astronómicos, no te vayas a olvidar. Ujú. Ahora, en la actualidad no existe ningún sigurat de pie, eso hay que decir, ¿no? No existe ningún sigurat de pie, pero lo que sí quiero que te acuerdes, eso es importante, lo que sí quiero que te acuerdes, muchachos, es lo siguiente. También era un lugar de culto a los dioses, era un templo, no te olvides. ¿Ya? Era un templo, pero no era un lugar de sacrificios, no, eso no. No confundas. Hay otras pirámides, que en el caso de México, que se llaman las pirámides mayas, como Chichen Itza, esos sí eran lugares de sacrificio, no hay que confundir. Los sigurat no eran zonas de sacrificio, ¿ya? No eran zonas de sacrificio. No vaya a ser que te equivoques, por favor, en el examen, ¿ya? Estamos aclarando eso. Profe, una pregunta. Y, por ejemplo, una pregunta. Habían esculturas, por supuesto, no sé si ustedes se acuerdan, que para decorar los sigurats se hacían, por ejemplo, algunas imágenes, se elaboraban algunas imágenes en alto relieve, pero también recuerda, se terminaba realizando esto, la creación de esto, esculturas llamadas los genios alados, los toros alados, ¿verdad? La masu también se le llamaba, no te olvides. Y un ser híbrido, muy bien, Yamilet, claro, es un ser híbrido. Ujú. No, no hay sacrificios, salvo los asirios, Danuska, pero no había un lugar específico para hacer sacrificios. Se hacían en campo abierto los sacrificios asirios. Ujú. Eh, y sí, recuerden, este tiene alas de águila, tiene cuerpo de toro, patas de león y cabeza humana. Es un ser híbrido. Oye, ¿para qué servía esto? Estos llamados genios alados o toros alados, muchachos, se ubicaban en el palacio de Korsarbat, un palacio creado por Sargón II. Aquí está. Y aparentemente eran una especie de guardianes, seres míticos y guardianes de este palacio. No te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta esto. Claro, proteger el templo. Bueno, también recuerda la escritura. La escritura es el aporte más importante, no te olvides, de Mesopotamia a la humanidad. ¿Y quiénes fueron los creadores de la escritura, chicos? Los sumerios, no te vayas a olvidar. Sí, los sumerios, el primer pueblo que se estableció en Mesopotamia, ellos fueron los creadores de la escritura. Hablando
hablando así con términos ya propios, la primera escritura se denominó así, cuneiforme, no te vayas a olvidar. La primera escritura se denominó como cuneiforme. Un investigador inglés, un ex soldado llamado Henry Rabbinson, se encargó de hacer estudios, ¿no?, sobre una piedra que encontró en la zona de Persia, la famosa piedra de Begistu, muchachos. Y adivina, los estudios en esta piedra le ayudaron, por ejemplo, a lograr descifrar esta escritura que fue la más antigua de todas. No te vayas a olvidar, la escritura sumeria, la escritura cuneiforme, fue traducida por Henry Rabbinson al estudiar la piedra de Begistu. Pero la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿para qué crearon los sumerios esta escritura? ¿Para qué les servía? ¿Para enviarse mensajes, cartas? No tanto, ¿verdad? Había un interés más económico. Para administrar. Muy bien, para el comercio, para registrar la cantidad, por ejemplo, de productos que iban a ser intercambiados, para la administración. Claro que sí, no te olvides, para la administración. Oye, déjame decirte algo muy importante aquí. Profe, ¿qué cosa? Recuerda, esto se termina realizando en tablillas de barro, tablillas de arcilla. ¿Y por qué el nombre cuneiforme? Recuerda que se le da el nombre cuneiforme por la forma de la escritura, ¿verdad? Tenía forma de qué? De cuñas. No sé si te acuerdas tú, forma de cuñas, forma de clavos, muy bien. Y por eso se le dio el nombre de cuneiforme. Pero me pregunté, ¿por qué la escritura tenía forma de cuñas? Ah, tenía forma de cuñas, ¿por qué? Ujú. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué tenía forma de cuñas? Porque se hacía con un punzón triangular. Se escribía con un punzón triangular. Gracias al trabajo hecho por Robinson, nosotros podemos entender, comprender dos relatos antiguos de la época sumeria. Por ejemplo, el mito del diluvio, que habla de un hombre llamado Unapistín, que fue elegido por los dioses, recuerda, para crear una especie de arca y proteger ahí a todos los animales de distintas especies, macho y hembra, así como también a su familia fue seleccionada por él para salvarse del diluvio. Que sí, no te vayas a olvidar de esto. Pero eso se parece bastante a un relato bíblico de un personaje que se llamaba Noé, ¿verdad? Muy bien. Oye, y recuerda además, hay una epopeya muy importante aquí, la epopeya de Gilgamesh. Entonces, Gilgamesh, sí, no sé si ustedes recuerdan de Gilgamesh. Gilgamesh era un gobernante de Uruk, un hombre despiadado, un hombre malo, ¿verdad? Déspota. Hasta los dioses querían acabar con él. Así que los dioses enviaron un ser mitad hombre, mitad toro, llamado Enkidu. Aquí está, Enkidu, mira la imagen, para que enfrente a Gilgamesh. ¿Te acuerdas o no? Y hubo una pelea entre ambos. Gilgamesh venció a Enkidu, ¿no? Enkidu estaba a punto de caer al abismo. Gilgamesh lo ayuda a incorporarse y se hacen amigos y juntos viven una serie de aventuras, se enfrentan a varios enemigos, ¿sabes? Los dioses querían castigar a Gilgamesh y se dieron cuenta de que el cariño y el afecto que sentía Gilgamesh por Enkidu sería la perdición de Gilgamesh. Así que como ellos crearon a este ser, ¿no?, también acabaron con él, hicieron que su cuerpo termine pudriéndose y Gilgamesh vio a su amigo cómo moría, ¿no? Junto a él. Oye, ¿sabes? Esto fue recontra triste para Gilgamesh. Profe, una pregunta. ¿Qué hizo Gilgamesh? Después, como tenía miedo de la muerte, quiso lograr ser inmortal. Así que, muy bien cámara, así que decidió viajar en busca del único hombre que había logrado vencer a la muerte, el único hombre que había alcanzado la inmortalidad. Unapistín, pues el mismo del diluvio. Hoy lo encuentra y Unapistín le revela el secreto. Le dice, la única forma de que sea inmortal es que te mantengas despierto durante 5 días y 5 noches. Gilgamesh lo intentó. ¿Pudo hacerlo, muchachos? ¿Pudo hacerlo? Dime, ¿pudo llegar a ser inmortal? No, pues, no. Pero bueno, ese es Gilgamesh, no te olvides, es un relato de los sumerios también. Oye, y hablando de religión, los pueblos de Mesopotamia tenían una religión extraña. ¿Pero por qué extraña? Porque se caracterizaba por ser politeísta. Tenían varios dioses. Muy bien, varios dioses. También era una religión sabeísta. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa religión sabeísta, muchachos? Sabeísta significa que adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Es lo mismo que, por ejemplo, es panteísta. Adoran, por ejemplo, al rayo, adoran al trueno, a la lluvia, ¿no? Al movimiento sísmico. Eso significa ser sabeísta. Y eran fatalistas. ¿Por qué, profe? Porque ellos creían que la muerte era el fin de la existencia humana. Ellos pensaban que tras la muerte no había nada, no existía absolutamente nada, muchachos. No te vayas a olvidar de esto, por favor. No, muy bien, excelente. Ellos no esperaban nada del destino, no te vayas a olvidar. Ujú. En cambio, de repente tú crees, ¿no? Que después, por ejemplo, después de morir existe todavía vida, ¿no? Pero ellos no, muchachos. Ellos no. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Profe, ¿qué cosa? Debemos tomar en cuenta, muchachos, ujú, lo siguiente. Mira, habían dioses que ellos adoraban. Por ejemplo, Marduk, que es el dios considerado dios creador. Dios creador, profe, sí, el dios de Babilonia. Ujú. Ishtar es la diosa de la belleza, la diosa del amor, la diosa de la fecundidad, no te olvides, ¿sí? También está Samat, es el dios sol, y además el dios de la justicia. Y también está Asur. Profe, una pregunta, ¿y quién es Asur? Oye, no te olvides de Asur, por favor. Profe, no me acuerdo, ¿quién es Asur? Recuerden, Asur no es otra cosa, muchachos, Asur no es otra cosa que, dímelo, el dios de la guerra. Es un dios adorado por los asirios. No te vayas a olvidar, es el dios adorado por los asirios. Ese viene a ser Asur. Oye, y además ellos elaboraron el bronce. Pregunta, el bronce no se obtiene de forma natural, ¿verdad? El bronce se obtiene producto de una aleación. ¿Qué metales terminan uniéndose? ¿Qué metales van a terminar aliándose para poder dar origen al bronce, muchachos? Una Cobre y pregunta estaño. sencilla. Excelente, el cobre y el estaño. Ujú. Muy bien, el cobre y el estaño. 10% de estaño, 90% de cobre, fusión. Esa mezcla te produce bronce. No te vayas a olvidar un metal mucho más resistente. Ah, profe, entonces ellos no conocieron el hierro. Bueno, sí, recién los hititas van a traer este metal a la región de Mesopotamia. No te vayas a olvidar. Chicos, ya son las 11, ya son las 11, bastante tarde. Miren por aquí, muchachos. Cuando hablamos de orfebrería, recuerda, cuando hablamos de orfebrería, estamos hablando de la elaboración de qué? De joyas en base a metales. Por ejemplo, collares, brazaletes, muchachos, pulseras, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Muy, muy, muy importante tomar en cuenta esto. Y por otro lado, también en matemática ellos destacaron. Sí, por ejemplo, crearon el sistema decimal, pero también el sistema sexagesimal. Este es el más asombroso. Por ejemplo, ellos conocieron la circunferencia y dividieron la circunferencia en cuántos grados. Chicos, lo mismo que tú haces en geometría. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? Vamos. Vamos, lúcete, vamos. ¿Cuántos? Excelente. Claro, una circunferencia tiene 360 grados, por supuesto, muchachos. 360 grados, no te vayas a olvidar. Ah, y por otro lado, también déjame decirte, también es importante señalar, profe, ¿qué cosa? El conocimiento en astronomía. Ellos, gracias a los sigurats, que eran observatorios astronómicos, pudieron conocer los primeros planetas. ¿Cuáles son esos primeros planetas, muchachos? Ujú. El sistema centesimal no lo descubren ellos, este agüero, es un sistema matemático posterior. Ajá. Pero está bien la medida. Bien. Claro, ellos conocieron, por ejemplo, el planeta más cercano a la Tierra. ¿Cuál es el o más cercano al Sol? Mercurio. Julio. Venus, por ejemplo, Marte. También estudiaron el planeta Júpiter, el más grande y el que tiene anillos más visibles. ¿Cuál es? Anillos más visibles, chicos, no se pasen, ¿ah? Díganme. Chachos. Saturno. Saturno, excelente, muy bien. Saturno, muy bien, muy bien. Oye, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que ellos dividieron, por ejemplo, el año en 12 meses. Para ellos el año tenía 360 días. Claro, ellos habían observado el movimiento de la luna alrededor de nuestro planeta y en base a eso dividieron el año. No te vayas a olvidar, 360 días, cada mes de 30 días, no te vayas a olvidar.
Es el primer calendario de la historia. Y con eso, los sumerios, pues, los sumerios, ahí está. Bueno, ahora vamos con el tema de Mesopotamia 2. Vamos a ver, vamos a recordar por aquí que hemos visto en el caso de Mesopotamia 2. Nuevamente, recuerden, aquí tenemos un mapa de Mesopotamia. Recuerden que a lo largo del tiempo, a través de la historia, hubieron varios pueblos que se establecieron en la región de Mesopotamia, varios pueblos, chicos. El primero, los sumerios. Miren, un pequeño pueblo, ¿verdad? Con el pasar del tiempo llegaron otros, como por ejemplo aquí en el mapa vemos a los babilonios. ¿Te das cuenta? Que tuvieron un imperio mucho más extenso. Luego llegaron los asirios. Miren, de color verde, claro, los asirios formaron el imperio más grande de la región de Mesopotamia. Imagínate, formaron el imperio más grande de la región de Mesopotamia. Ahí está. Bueno, ¿por qué tantos pueblos invadieron este lugar, chicos? ¿Por qué era tan ambicionado el territorio de Mesopotamia? ¿Por qué tantos pueblos se disputaban el control de territorios? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Profe, por sus tierras fértiles. Ya, las tierras fértiles, por supuesto, las tierras fértiles. Es decir, los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Eran considerados estos lugares como un lugar de alta fertilidad, muy favorable para qué actividad, chicos, a ver, esto era muy favorable para qué tipo de la agricultura, excelente, excelente, la agricultura, muy bien. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el primer pueblo que se estableció aquí, miren, fue el pueblo de los sumerios. No te vayas a olvidar, el primer pueblo que vivió en la zona de Mesopotamia fue el pueblo de los sumerios. No te vayas a olvidar. Profe, ¿sumerios? Sí, los sumerios, muchachos. Ahora, otra cosa que debemos también tomar en cuenta es que ellos constituyeron la primera civilización de la historia. Profe, ¿cómo que la primera civilización de la historia? Es decir, para que me entiendas mejor, para que me entiendas mejor, si ellos fundaron la primera civilización de la historia, eso significa que ellos tuvieron un nivel cultural bastante avanzado. E incluso fundaron ciudades-estado. ¿Se acuerdan qué cosa era una ciudad-estado? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna idea sobre esto, muchachos? ¿Qué era una ciudad-estado? A ver, a ver, a ver. Muy bien, una ciudad-estado era una ciudad independiente. Eso significa que ellos se gobernaban a sí mismos. Es decir, ellos tenían sus propias leyes, sus propias normas, no te vayas a olvidar, ¿sí? Eso significa ser o conformar una ciudad-estado. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Por otro lado, también, déjame decirte que ellos elaboraron varios objetos. Profe, por ejemplo, ¿qué cosa? Ellos crearon la rueda, muchachos. La rueda, profe, sí. No te olvides. ¿La rueda para qué les servía, muchachos? A ver, piensa un poquito, piensa un poquito. ¿Para qué les serviría este objeto? A ver, a ver. Muy bien, cámara. Ya. ¿Y para qué le servía esto? Dicen por ahí para hacer carretas, ya, dime, ¿pero qué te servía la carreta, obviamente? ¿Para qué? Transportar cosas. Claro, para transportar productos, mercancías de un lugar a otro. Por lo tanto, la rueda también tiene una función económica, porque ayuda al transporte de productos. No te vayas a olvidar, ayuda al transporte de productos. Profe, para el comercio, claro que sí. Y también es importante señalar, no te olvides, la creación del ladrillo. Eso les sirvió a ellos para poder, por ejemplo, edificar los zigurats. Ya sabemos qué son los zigurats, ¿verdad? Son construcciones de tipo piramidal, trunca escalonada, que tenían varias funciones. Función política, religiosa, astronómica y administrativa, no te vayas a olvidar. Y también tenemos, por ejemplo, el sistema sexagesimal. ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo que no sabes lo que es un sistema sexagesimal? ¿Qué significa eso, muchachos? A ver, piensa, piensa, vamos rapidito. A ver, ¿qué significa esto de sistema sexagesimal?
midieron su Ese ciudad en sistema 10 matemático estados. es el sistema a través del cual la circunferencia termina siendo dividida en ¿cuántas partes? ¿Sí? En En 6 partes. 360 grados, ¿no? En 60 partes, algunos le dicen, muy bien. Tomaron como base el número 60, pues para la contabilidad. Y también crearon el calendario lunar, ya te había dicho, así como también la escritura cuneiforme. Así que miren, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es esa imagen? Vamos. A ver, ¿qué es esa imagen? Vamos. Lúcete, por favor. ¿Qué es esa imagen? Claro, esta es la escritura cuneiforme. Muy bien. Oye, ¿dónde escribían? ¿En papel o sobre qué? Tablillas de barro. Muy bien, sobre tablillas de barro, de arcilla. Claro, ellos utilizaban esto, tablillas de barro, arcilla para poder escribir. Excelente, claro, muy bien. Utilizaban un punzón triangular, no te vayas a olvidar. Oye, déjame decirte, ¿qué pasó con los sumerios? Ellos fueron invadidos, fueron conquistados. ¿Por quién? ¿Quiénes conquistaron a los sumerios, muchachos? Dímelo, dímelo, ¿quiénes? Los acadios, pues claro que sí, los acadios. Por eso, déjame decirte, por eso mira por aquí, ahí están, conquistaron a los acadios. Su primer gobernante viene a ser Sargón I, no te vayas a olvidar. Él es el primer gobernante, el fundador del imperio acadio. A diferencia de los sumerios, que no estaban unificados políticamente, sino que vivían divididos en ciudades-estado, los acadios formaron un gran imperio, no te vayas a olvidar. El primer imperio de la historia, curiosamente. No te vayas a olvidar, ¿ah? El primer imperio de la historia. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, miren, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Profe, ¿qué es eso? Mira, pues mira, en el Renacimiento sumerio, no te vayas a olvidar, profe, Renacimiento sumerio, ¿sí? O también se le conoce a esto como Renacimiento de Ur, no te vayas a olvidar. Renacimiento sumerio o Renacimiento de Ur. Porque justamente la ciudad de Ur, una ciudad de origen sumeria, una ciudad de origen sumeria, muchachos, va a ser el centro de este periodo de desarrollo, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, una pregunta. Ese código que se elabora en este tiempo es el código de Ur-Nammu. Es considerado el primer código de la historia, no te vayas a olvidar, el código de Ur-Nammu. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Mira, profe, ¿qué cosa? Mira, 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 debemos tomar en cuenta esto. Tras la caída del imperio de Ur, o del periodo del renacimiento sumerio, fueron los babilonios quienes se establecieron en la región de Mesopotamia. Ahí están los babilonios. Y aquí destaca sobre todo un gobernante, muchachos, Hammurabi. No sé si ustedes recuerdan qué hizo Hammurabi, por qué es tan importante. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿alguno de ustedes me puede decir por qué es tan importante Hammurabi, muchachos? ¿Cómo? Ah, elaboró un código. Sí, elaboró el código que lleva su nombre, curiosamente, ¿verdad? Claro, código de Hammurabi, pues. Código de Hammurabi. Oye, por otro lado, debemos también tomar en cuenta esto. Miren, aquí está el código, no te olvides, esta es la piedra de Susa. Y sobre esta piedra encontramos a Hammurabi de pie. Y tenemos por aquí a quién? Al dios Samach. Profe, el dios Samach, ¿qué le está entregando, chicos? Le está entregando a Hammurabi el código, no te vayas a olvidar. Profe, no lo puedo creer. Chicos, recuerda, ¿qué significa esto? ¿Qué significado tiene esto? Que el dios le termine entregando este código a Hammurabi. A ver, ¿qué significa? Vamos, muchachos, vamos. Hammurabi significa, era un código con un conjunto de leyes de la historia. Pero el significado de esto, chicos, es lo siguiente. Si el dios le entrega el código a Hammurabi,
Es como si Hammurabi quisiera decirle a todo el pueblo que estas leyes son divinas, que todos tienen que cumplirlos. Es un código enviado por los dioses. Por lo tanto, son leyes sagradas. Todos tenemos que cumplirlos, todos tenemos que obedecer este código. Sí, la idea era esto, la idea era justificar el origen divino de estas leyes y que todas las personas terminen, obviamente, que todas las personas terminen adoptando este código, no te olvides. Ahora, por otro lado, también es importantísimo que de repente tú recuerdes que si bien es cierto, se considera que el dios Samach le terminó entregando este código a Hammurabi, es también importante que tú recuerdes que, por ejemplo, este código, muchachos, defendía el sistema esclavista, garantizaba el sistema esclavista, ¿sí? Justificaba el esclavismo, pero también este código, muchachos, va a terminar sirviendo para justificar la propiedad privada y defender la propiedad privada. Y tengo una pregunta, ¿quiénes tienen propiedad privada aquí? A ver, ¿quiénes son los que tienen la propiedad privada? A ver. La clase dominante, ¿no? Los sacerdotes o en todo caso los militares. Ellos son los que poseen la propiedad privada, no te vayas a olvidar. Muy bien, importante tomar en cuenta eso, muchachos. Muy bien. Sigamos avanzando. Por otro lado, miren, también hay que hablar del llamado Imperio Asirio. Pues el Imperio Asirio, sí, recuerda que este imperio termina siendo establecido por este personaje, Sargón II. Se considera Sargón II como el fundador del Imperio Asirio. Él ordenó la construcción del palacio. Su palacio se llamó Palacio de Khorsabad. Era un palacio muy interesante. Chicos, hay algunos que no tienen la cámara encendida. ¿Qué pasó? A ver. Era un código bastante interesante por lo siguiente. Mejor dicho, este era un palacio muy importante porque aquí, en este palacio, muchachos, se terminó edificando los genios o toros alados. Pero, espera un ratito, profe. Un ratito, profesor. ¿Y cómo es que los asirios se establecieron aquí? No me digas que los asirios conquistaron a los babilonios. No. O mejor dicho, sí. Pero antes de que los asirios lleguen a someter a los babilonios ya estaban debilitados porque habían dos pueblos que habían invadido aquí la zona de Babilonia. ¿Cuáles eran? Aquí están, miren, muchachos. Los hititas y los casitas. Los hititas llevaron ¿qué cosa? El hierro, no te vayas a olvidar. Y los casitas, ¿qué hicieron? Impulsaron la creación de ¿qué, muchachos? La creación de la caballería. Ellos domesticaron al caballo, no te vayas a olvidar, sí, y utilizaron este animal como parte de qué? De uso militar, no te vayas a olvidar, con una caballería tan sólida, los casitas, y con el uso del hierro, un metal que todavía no conocían los babilonios no fueron enemigos, no fueron enemigos suficientemente buenos para estos pueblos, no te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta esto. También tenemos a Surbanipal. Pregunta a Surbanipal. ¿Por qué es importante hablar de este personaje? A ver. Claro, primero Sargón II fundó el imperio, creó su palacio, y luego, después de un tiempo, uno de sus descendientes, Asurbanipal, asumió el gobierno. ¿Qué hizo este personaje? Dime. Mira lo que hizo. ¿Eh? Claro, muy bien. Logró la máxima expansión del imperio, hizo grandes conquistas, pero también acuérdate de algo muy importante aquí, muchacho. Profe, ¿qué cosa? Acuérdate de aquí, acuérdate por favor, si bien es cierto, él logra la máxima expansión, también él logra construir la primera biblioteca, como dice Cámara. ¿En dónde, profe? En la ciudad de Nínive, no te vayas a olvidar. La primera biblioteca se construye en la ciudad de Nínive. Nínive, sí, recuerden que tuvo dos capitales el imperio asirio. Dos capitales, profe, sí. Recuerden que la primera capital, muchachos, fue la ciudad de Asur
Y la segunda capital fue la ciudad de Nínive, no te vayas a olvidar. Esa fue la segunda capital, no te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta esto, muy importante. Ahora, por otro lado, quiero que recuerdes también algo aquí de suma importancia. Asurbanipal es el que logra consolidar la conquista a Egipto. ¿Sí? Durante su gobierno se logra poner fin a la conquista del territorio egipcio, no te vayas a olvidar. Y una de las cosas que quiero que recuerdes aquí, una de las cosas que quiero que te acuerdes también, viene a ser lo siguiente. Los asirios fueron sometidos. Entonces, ¿qué pasó? En los últimos años de la existencia siria, un pueblo invasor hizo peligrar su soberanía. Rafa, una pregunta, ¿cómo se llama ese pueblo invasor? Ese pueblo invasor, muchachos, le llamamos así los medos. No sé si ustedes se acuerdan de los medos. Ahí están los toros alados, miren los medos. Medos, profe, sí, los medos, un pueblo procedente de la zona de Irán, invade a los asirios. Los asirios son invadidos, pero a la vez quienes aprovechan toda esa situación, ¿no? Son los babilonios que están esclavizados por los asirios. Los babilonios en ese momento se organizan y se rebelan. Entonces, la rebelión de los babilonios, sumado al ataque de los medos, hicieron que el imperio asirio se desmorone, se cae, se venga abajo, muchachos. Así es como ese gran imperio quedó prácticamente sumido a la nada, ¿me entiendes o no? No te vayas a olvidar de esto. Profe, una preguntita aquí. Hay algo que de repente no entiendo, profe. ¿Qué cosa? Pregúntame. O sea, profe, que los babilonios se unieron a los medos para generar la caída del imperio asirio. Sí, una alianza entre los medos, no te vayas a olvidar, y los babilonios, no te vayas a olvidar. Una alianza entre ambos pueblos, no te vayas a olvidar. Así es. Ahora, una de las cosas que de repente nosotros debemos tomar en cuenta, una de las cosas que debemos tomar en cuenta nosotros, muchachos, es lo siguiente. Una vez que los medos invaden el imperio asirio y generan su caída, los babilonios van a organizarse y van a formar ahí un nuevo estado. No te vayas a olvidar. Ese estado se llamaría, muy bien por ahí, Yamilet, se llamaría el Imperio Neobabilónico. Pero antes de hablar de ellos, hablemos de esto. Miren, una de las costumbres que tenían los reyes asirios eran dedicarse, por ejemplo, a la cacería de qué animales. A ver, ¿qué tipo de animales van a dedicarse a cazar? Dime. Leones. Leones, muy bien, excelente. Ellos se dedicaron a la cacería de leones, no te vayas a olvidar. Profe, ¿leones? Sí, muchachos, leones. Ahora, una de las cosas que también, por ejemplo, debemos tomar en cuenta nosotros, viene a ser la formación del imperio neobabilónico. Aquí aparece la figura de un gobernante, Nabucodonosor II. Profe, ¿qué hizo Nabucodonosor II? Nabucodonosor II, muchachos, su gobierno representó el apogeo, el auge de este imperio neobabilónico, etapa de máximo esplendor, para que me entiendas. Y durante su gobierno, por ejemplo, se termina tomando como prisionero a los hebreos, así como también se ordena la construcción de una gran obra arquitectónica, una obra que fue considerada una maravilla del mundo antiguo, muchachos. Los famosos jardines colgantes, muy bien, de Babilonia. Excelente, claro que sí. Además de esto, recuerda, los descendientes de Nabucodonosor II no podrán mantener el imperio totalmente estable. Profe, ¿no podrán mantener el imperio totalmente estable? No. Recuerda, los persas llegaron e invadieron. El último gobernante Nabónido fue vencido por el emperador persa. ¿Te acuerdas cómo se llamó el emperador persa que sometió esta zona? Ciro II. Ciro II, muy bien. Claro, Ciro II es el que conquista, no te olvides, al imperio neobabilónico. Y es así como termina la historia de Mesopotamia. Ahora vamos con el tema número 3. Ahí está, el tema 3 que vamos a estudiar el día de hoy para el examen, chicos, es Egipto. Recuerda, ¿dónde se ubicó Egipto? En primer lugar, Egipto se ubica aquí. ¿En qué zona? África. ¿En qué parte de África? En la zona noreste
o nororiental de África. Lo que actualmente es el país de, lo que actualmente es el país de Egipto, ¿verdad? Claro, y aquí hay un río muy importante que es la base para el desarrollo económico de ellos, el río Nilo. ¿Te acuerdas de la famosa frase de Herodoto? Muy bien, Reyes. ¿Te acuerdas la famosa frase? Egipto es el don del Nilo, ¿te acuerdas o no? Egipto era la bendición del Nilo. Sin el Nilo no se hubiera podido desarrollar, muy bien, Reyes, no se hubiera podido desarrollar, por ejemplo, esta gran civilización. Oye, tú sabes que Egipto significa tierra negra, ¿verdad? Claro, ¿no? ¿Sabes qué significa tierra negra? ¿Por qué? Porque es una zona de alta fertilidad, no te olvides. Es muy favorable para el desarrollo de la agricultura. No se olviden de eso, muchachos. Oye, y déjame decirte algo también importante aquí. Profe, ¿qué cosa? Déjame decirte, muchacho, señorita, déjame decirte eh, que gracias al Nilo, esta civilización pudo florecer y convertirse en una de las mayores civilizaciones de la antigüedad. Profe, gracias al Nilo, si recuerda, el Nilo en sus aguas llevaba un fertilizante natural. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando el río se desbordaba, era algo negativo porque terminaban arruinando las cosechas, también arruinaban las viviendas, pero a la vez era algo positivo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de fertilizante? Muy bien, Reyes, muy bien, Carrión, claro. El limo, muchachos, muy bien, el limo. No se olviden de esto, ¿ah? El limo. Profe, una pregunta. Una pregunta. ¿Egipto también se divide en dos zonas? Por supuesto, miren. Egipto se divide en dos zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Bajo Egipto y Alto Egipto. Excelente, miren. Aquí está. Dividimos Egipto en dos partes. Vamos con un color más resaltante, el amarillo. El Alto Egipto, miren. Y aquí está el Bajo Egipto. El Alto Egipto se caracteriza por qué? Por ser una zona montañosa, claro. Muy bien, apta para la ganadería, excelente, excelente. Mientras que en la zona del Bajo Egipto, que está al norte, ¿sí? Es una zona favorable para qué actividad, muchachos. Es una zona favorable para qué actividad. Para la Agricultura. agricultura, claro que sí. Muy, muy, muy importante. Muy bien lo que ustedes me están diciendo, muchachos. Excelente, muy bien, excelente. Oye, déjame decirte que hubieron nomos. Nomos, es decir, ciudades. Ciudades tanto en el Alto como también en el Bajo Egipto. Y estas ciudades se enfrentaron constantemente. Había enfrentamientos entre estas ciudades, muchachos. Profe, una pregunta, una pregunta. ¿Y quién al final terminó saliendo vencedor, profe? Ah, eso también debemos conocer. ¿Ya? Eso lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase. No se apresuren. Hubieron enfrentamientos, pero lo que quiero que te acuerdes ahora es cómo se llamaba el personaje que gobernaba cada una de estas ciudades. A ver, ¿cómo se llama ese personaje? Tiene un nombre, chicos, ¿ah? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llamaba el personaje que gobernaba cada una de estas ciudades? Nomarca. Nomarca, no te olvides. Ya. ¿Cuál es la actividad económica más importante de los pueblos de Egipto, muchachos? Fácil. De ¿Cuál es la agricultura. actividad? Muy bien, la actividad más importante fue sin duda la agricultura. No te vayas a olvidar, claro que sí, la agricultura. Profe, una pregunta. ¿Qué cultivaron ellos, profesor, en el Valle del Río Nilo? A ver, dime. Pobre que me digas maíz, ¿ah? Pobre que me digas maíz. La cebada. Dime, ¿qué cultivaron? Trigo, Trigo trigo y y la cebada. cebada. Claro que sí. Trigo y cebada, muchachos. Profe, ya sé, estos vienen a ser cereales, ¿verdad? Sí, muchachos. Ellos sobre todo se dedicaron al cultivo de los cereales. No te vayas a olvidar de esto, ¿ah? Ellos se van a dedicar principalmente al cultivo de los cereales, ¿ya? Importante tomar en cuenta esto. Muy, 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 muy importante. Por otro lado, también es importante que yo te diga, ¿no? Por ejemplo, que por ejemplo esta civilización llamada egipcia utilizaba un animal para poder cultivar, para poder arar la tierra. Dime cómo se llama ese animal utilizado. A ver, vamos, yo sé que tú lo conoces. El burro.
No. ¿El buey? El buey, claro que sí. Ellos utilizaron al buey, no te vayas a olvidar. Profe, el buey, sí, muchachos, el buey. Ujú. Ahora, hay una cosa que debemos, por ejemplo, nosotros tomar en cuenta aquí. Si bien es cierto, el buey va a ser un animal, ¿no?, utilizado en la agricultura, y también practicaron en la ganadería, ¿no?, la creación de, por ejemplo, la crianza de otros tipos de animales. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales terminaron, por ejemplo, ellos dedicándose a criar? A ver, vamos, dímelo. ¿Qué tipo de animales criaron ellos? Ujú. Por ejemplo, ya está bien, criaron gatos, que ¿Las eran vacas? animales sagrados, por cierto, eran animales sagrados. Recuerden que el gato era considerado como una divinidad, un dios en este lugar, ¿verdad? Aparte de esto, muy bien, ganado vacuno, vacas, toros, claro que sí, vacas, toros, muy bien, ¿Ganado excelente. vacuno y ovino? Ovinos, ¿qué son ovinos? Ovejas, carneros, también ganado caprino, cabras, chivos, no te vayas a olvidar. Se dedicaron también a otras actividades, como por ejemplo el comercio, la pesca en el río Nilo, ¿no? Y la pesca marítima también, así como también se dedicaron ellos a la textilería, muchachos. Sí, también se dedicaron a esto. Y hablando de la sociedad, veamos, la sociedad egipcia era una sociedad clasista, una sociedad marcadamente diferenciada, muchachos. Sí, una sociedad, por ejemplo, donde el poder lo venía teniendo ¿quién? ¿Quiénes venían teniendo el poder aquí? ¿El faraón? Muy bien, vamos a ver primero lo siguiente. Recuerden que hay dos clases sociales aquí sumamente diferenciados. ¿Cuál es? La clase dominante, conformada por quién? Ahí está, por el faraón. No te vayas a olvidar aquí, el faraón, que era considerado justamente un ser sagrado, considerado una especie de qué? De hijo del sol, no te vayas a olvidar. Ahí está, el hijo del sol. Miren por aquí, ahí está el faraón. También tenemos al visir, profe, visir. Recuerden que el visir es considerado como el primer ministro, no te vayas a olvidar. El visir es considerado como el primer ministro. Así como también, muchachos, debemos tomar en cuenta al jefe del sello real. Profe, el jefe del sello real, sí. El jefe del sello real, para que me entiendan, muchachos, es algo así como el Ministro del encargado de, Tesoro Real. muy bien, el encargado de contabilizar y custodiar el tesoro real, no te vayas a olvidar. El primer faraón fue Menes, Menes, llamado también el rey escorpión. Pero de los faraones vamos a hablar nosotros en la siguiente clase, después del examen, no se preocupen. Vamos a hablar ahí de al menos 20 faraones. Sí, ahí vamos a hablar de la historia de Egipcio. Ahora simplemente estamos conociendo, chicos, la ubicación, su economía y la sociedad. Hablando de la clase dominante, también están aquí los nomarcas. Ya sabemos quiénes son ellos, ¿verdad? Sí, profe, son los gobernantes de provincia. Por supuesto, aquí están los nomarcas. Así como también, muchachos, es importante, por ejemplo, que tú conozcas que ¿a quién? Aquí encontramos, muchachos, nosotros a los llamados militares y sacerdotes. También forman parte de la clase dominante. ¿Quién es la mano derecha del faraón, chicos? ¿Quién es el segundo al mando en Egipto? A ver, ¿quién es Los el cleros. visir? El visir, no te vayas a olvidar. Ese es la mano derecha del faraón. Es su primer ministro, pues no te olvides, es su asesor incluso. Y bueno, hablando de la clase ya dominada, la clase explotada, recuerden que aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los escribanos. ¿Quiénes, quiénes son los escribanos, muchachos? A ver, los escribanos van a ser personas dedicadas a qué? A ver. Eran contadores, profesor. Sí, muy bien, excelente. Los escribanos van a ser una suerte de qué? De contadores. Muy bien, excelente. Son personas que se encargan de registrar en los papiros. El papiro, recuerden que es el antecedente al papel para ellos. Van a registrar las cuentas del Estado, los tributos, la cantidad de productos que ingresaban. De todo eso se encargan los llamados, no te vayas a olvidar, los llamados eh, escribas o escribanos, no te vayas a olvidar.
Y bueno, por otro lado, también debemos hablar de los, por ejemplo, de los agricultores. A esto se les llamaba FEIAPs. No te vayas a olvidar, se les llamaba FEIAPs. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, también al pueblo, que eran ganaderos, eran agricultores, no te vayas a olvidar. Sí, el pueblo es importante mencionarlo aquí, muchachos, no te vayas a olvidar, muy importante. Ahora, profe, una pregunta. es cierto que también en Egipto los artesanos tenían cierta condición, ¿no? De una vida, por ejemplo, con lujos. Sí, eran muy apreciados por los gobernantes, los artesanos, ya que ellos se encargaban de hacer finos textiles, ¿no? Por ejemplo, esculturas, para que me entiendas, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta esto, chicos, los artesanos, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto. Y bueno, también debemos ver, también nosotros debemos observar y estudiar, recuerda, a los llamados textileros, ceramistas, que son tipos de artesanos. Y el sector más oprimido, ¿cuál viene a ser, chicos? ¿Cuál es el sector más explotado aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el sector más explotado en Egipto? ¿Esclavos? Muy bien, excelente. El Esclavos. sector de los Los esclavos. esclavos. Ese es el sector más explotado. Muy bien. El sector de los esclavos. Ahora, una de las cosas que debemos, por ejemplo, tomar en cuenta nosotros, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es justamente quienes asumían el gobierno. Recuerden que el gobierno estaba centralizado en la figura del faraón. El faraón era considerado como el máximo jefe político, la máxima autoridad, e incluso, como les decía, era considerado como el hijo del dios Sol, Amón-Ra. No te vayas a olvidar. Ya está. Espero que no se vayan a olvidar, muchachos. Tenemos un material de preguntas. ¿Sí? Hay un material de preguntas, por favor. ¿Lo descargaron? Vamos a trabajar ese material de preguntas. ¿Está? Aquí. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, atentos y envíen, por favor, sus respuestas. Ya saben, vamos a trabajar ahí en el chat. Muy bien, como siempre. Vamos, pregunta número 1. Dice, sobre los aportes culturales de los pueblos de Mesopotamia, marque verdadero o falso según corresponda, dice. Interesante, ¿verdad? Y dice en la número 1, los jardines colgantes fue un aporte, ¿no? Los jardines colgantes fue un aporte arquitectónico de Babilonia. Dime, ¿esto fue un Verdadero. aporte de Babilonia? Verdadero, claro, por eso se llama jardines colgantes de Babilonia incluso. Claro que sí. ¿Qué más? Mira, por otro lado, dice, se creó el calendario lunar de 360 días y el cemento. El Falso. calendario lunar sí, pero el cemento no. Falso, muy bien. 3. El código de Hammurabi defendió la propiedad privada. Verdadero. Verdadero. Muy bien, excelente, verdadero. Y también el esclavismo. ¿Eh? Muy bien, la respuesta aquí sería la C, pues, ¿no? Esta sería la respuesta, chicos. La letra C. Marcamos, ¿ah? Marcamos la respuesta, por favor. 2. Sobre los aportes, miren lo que dice, sobre los aportes culturales de los pueblos de Mesopotamia, marque lo correcto. A ver, aportes culturales de los pueblos de Mesopotamia. A ver. Número 1 dice, crearon los sigurats y el primer calendario lunar. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profesor. Claro, verdadero. Entonces, esto es verdadero, muchachos. Verdadero. Organizaron la primera biblioteca en Nínive. A ver. Verdadero. En Nínive sí, pero ahí dice que Babilonia. Ah, profesor, es falso. Claro, excelente. Excelente, esto es falso. Muy bien. El código de Hammurabi se basó en la ley del talión. A ver, ¿qué dices tú? Sí, claro, aunque solamente se aplicaba esta ley de ojo por ojo y diente por diente, cuando la persona culpable de un delito era del mismo nivel social que la persona que había sido afectada al cometer ese delito. Entonces la respuesta aquí sería, ¿cuál? Te dice lo verdadero, dice, ¿no? Lo correcto. ¿Cuál sería? 1 y 3, obviamente, 1 y 3, ¿no? No te vayas a olvidar de esto. Sigamos. Pregunta número 3. Respecto a las siguientes proposiciones relativas a los pueblos de Mesopotamia, marque verdadero
o falso según corresponda. El código de Hammurabi fue un aporte de Babilonia. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿el código de Hammurabi fue un aporte de Babilonia? Una ¿Verdadero parte o falso? de Neobabilonia. Ujú. Fue de Babilonia, claro, de Hammurabi, pues. Ujú, claro que sí. Los sumerios impulsaron la creación del primer calendario solar. Chicos, ¿verdadero o falso? Falso. Crearon el calendario lunar, no el solar. El solar lo van a crear los egipcios, no te olvides. Ya está. Profe, ¿los sumerios aportaron la elaboración del ladrillo? Por supuesto. Claro que sí, muchachos. El ladrillo, muy bien. Miren por aquí. La epopeya de Gilgamesh y la elaboración de la rueda fueron aportes sumerios. A ver, ¿sí o no, muchachos? Verdadero, muy bien, excelente. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la respuesta? Dime la letra, vamos. La A, pues muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 4. Dice, la gran producción agrícola en los valles bajos de Mesopotamia se debió a varios factores, excepto, a ver, ¿cuál sería? ¿Cuál no sería un factor más bien para esto? La presencia del río Éufrates. A ver, a ver. El trabajo forzado de los esclavos. Y a ver, la planificación agrícola. Vamos a poner por aquí. Vamos a cambiarlo, ya chicos. Vamos a cambiarlo. Aquí hay un error. Debe ser, ¿no?, la influencia o la presencia del limo, gracias al Nilo. ¿Ya? Esto vendría a ser la respuesta. ¿Por qué, profe? Porque esta sería la única que es incorrecta respecto a los factores que permitieron el desarrollo de Mesopotamia, de la agricultura en Mesopotamia. Porque el río Nilo estaría ubicado donde, en Egipto, pues, ¿no? Muy bien. Esta pregunta número 5, muchachos. A ver, ahí, pregunta número 5. Dice, no. Podemos dejarlo ahí. Yo no sabía que había una clave E. La E sería la respuesta, muchachos, si lo dejamos así. Profe, claro, porque la E que dice, el culto al dios Marduk. El culto al dios Marduk no tiene nada que ver con la agricultura, pues. No tiene nada que ver. Claro, el culto a un dios no tiene nada que ver con la agricultura, muchachos. Muy bien, sigamos por ahí. Pregunta número 5. Sobre los aportes de Mesopotamia, marque correctamente. A ver, ¿cuál es lo correcto aquí? Dice 1. La creación de los sigurati y el calendario lunar fueron aportes de los sumerios. Verdadero. Verdadero, muy bien, excelente. Los acadios organizaron la biblioteca en la ciudad de Babilonia. A ver. Chicos. Falso, pues los acadios no organizarían eso en Babilonia. ¿No? Fueron los asirios quienes organizaron eso. ¿Y dónde? ¿Te acuerdas dónde? En Nínive. No te vayas a olvidar, en Nínive. 3. Hammurabi estableció a Marduk como dios oficial de Babilonia. ¿Sí o no, chicos? ¿Marduk sería considerado el dios oficial de Babilonia? Por supuesto que sí, eso es verdadero. Entonces tu respuesta sería 1 y 3, pues, ¿no? 1 y 3. No te vayas a olvidar de esto. 1 y 3. Muy bien. Sigamos. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Dado los siguientes enunciados, elegir una alternativa correcta respecto a los aportes sumerios de Mesopotamia. A ver, dime. 1 dice, se elaboró la primera escritura denominada cuneiforme. ¿Se elabora o no en Mesopotamia eso, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero, pues claro que sí. 2, se estableció el derecho como aporte principal. ¿El derecho como aporte principal? No.
El derecho es un aporte, chicos, de los romanos. Más adelante, eso es falso. Ujú. ¿Crearon la epopeya de Gilgamesh? ¿Se creó la epopeya de Gilgamesh, muchachos? ¿Sí o no? Sí, pues, ¿quiénes crearon esto? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes crearon esa epopeya? A ver, a ver, a ver. Los sumerios, muchachos, los sumerios. Entonces aquí la respuesta dice, son incorrectas. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Solo la 2, pues, ¿no? Marquemos aquí solo la 2. Muy bien. 7. Para los antiguos sumerios, el sigurat fue usado como un... A ver, chicos. ¿Cómo fue usado el sigurat? A ver, a ver, a ver, dime. ¿Cómo fue utilizado el sigurat? Uy, 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 ya no pueden, ya chicos, ¿qué pasó? ¿Se cansaron? Centro de gobierno de una ciudad. Excelente, tenía varias funciones y la única que está aquí, la única verdadera es el centro de gobierno de una ciudad, función política, pues. Muy bien, 8, relacionemos, aquí es facilito, vamos a ver por aquí, miren. Dice Hammurabi, a Hammurabi lo relaciono con qué? Con la legislación, pues. Pongo aquí 1C, pues. Sumerios con la escritura, ¿no? No, con las ciudades-estado, 2 ciudades-estado. Ya. Cuneiforme con escritura, muy bien, aquí está. Y sigurat con arquitectura, pues. La respuesta es la A, muy bien, excelente. Ahí está. La respuesta sería la A. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. Las pésimas condiciones geográficas y la poca productividad de las tierras empujaron a los asirios a ver, los asirios fueron empujados a qué, muchachos? A invadir la Baja Mesopotamia, pues. Invadir el territorio de la Baja Mesopotamia. Claro que sí, no te vayas a olvidar. Listo. 10. Ordene cronológicamente los siguientes sucesos de la historia de Mesopotamia. 1. Crearon el código de Hammurabi. Ya, eso, ¿quiénes hicieron eso? Los babilonios. Construcción de los jardines colgantes. Estos son los neobabilonios, no te olvides. Después, introducción del hierro en Mesopotamia. Estos fueron los hititas. Esto fue al final de la historia de Babilonia. Creación de la ciudad de Nínive. ¿Esto quiénes lo hicieron? La biblioteca de Nínive son los asirios, no te vayas a olvidar. Asirios. Creación de la escritura cuneiforme en los sumerios. ¿Quiénes son primero? Los sumerios, número 1. Después, ¿quiénes están? Después están los babilonios, número 2. Después, ¿quiénes están? Los hititas llegan y después los asirios y al último los neobabilonios. La respuesta sería 5, 5, 1, 3, 4, 2. ¿Cuál es la respuesta? A ver, a ver, a ver. La C. La C, pues muy bien. Ahí está. Sí, profe, se ha estado un poquito difícil, profe. No vaya a ser que te venga así un examen, cronología. Así que acuérdate. 11. Marque lo correcto respecto a la ubicación de los antiguos egipcios. A ver, al noreste de África, noreste, nororiental, verdadero. En el valle del río Éufrates, no, falso, es en Mesopotamia. En la región de Medio Oriente, no, pues no, Medio Oriente, no. Entonces aquí la respuesta solamente es la 1. Verdadero, solo 1. ¿Qué más? Por otro lado, debemos también ver por ahí, dadas las siguientes proposiciones respecto a la economía y a la sociedad egipcia, economía y sociedad egipcia, chicos. ¿Su principal actividad económica fue el comercio? No, la agricultura. No. ¿El jefe máximo era el visir? Sí. No, el segundo al mando, no, el faraón era el jefe máximo. Los agricultores eran denominados feyabs. Verdadero. Verdadero. Dice, son incorrectos. ¿Qué marcamos? La 1 y la 2, ¿no? La 1 y la 2, claro, te está pidiendo lo falso. 13. Respecto a la civilización egipcia, la siguiente imagen representa, a ver qué representa la siguiente imagen, muchachos. A ver, a ver. El uso Uso del arado de la agricultura. agricultura. Muy bien, excelente. El uso del arado en la agricultura.
Excelente, no te vayas a olvidar. El buey fue usado para arar la tierra. 14. Marquemos verdadero y falso según la sociedad egipcia, según corresponda. A ver. Ujú. El gobierno de las provincias recaía en los nomarcas. A ver, muchachos. ¿El gobierno de las provincias recaía en los nomarcas? ¿Sí o no? Claro que sí, verdadero. Eran los jefes de nomos, ciudades o provincias. Claro que sí, verdadero. Muy bien. ¿El visir fue el primer ministro? Verdadero. Verdadero. Los agricultores conformaban el sector más explotado. Falso. Los esclavos. Los escribas eran los encargados de la contabilidad. Verdadero. ¿Cuál es la respuesta? La B, pues. Ahí está. La respuesta es la B. 15. Eran los encargados de desarrollar la contabilidad y el registro de tributos en el Antiguo Egipto. Escribano. Fácil. Los escribanos, pues, ¿no? O escribas, ahí están. Muy bien, la respuesta está ahí. Muy bien, muchachos, hemos terminado, hemos llegado al final de la clase. Ahora, presten mucha atención, activen su cámara. Nos activamos la cámara. Y pueden empezar, muchachos, a desarrollar